Hola, ¿cómo estás? En el capítulo de hoy te voy a hablar del poder creador del observador. ¿Qué quiere decir? ¿En qué consiste la mirada de la vida desde la cuántica? ¿Qué aporta esta mirada? ¿Qué fundamenta? ¿Quién es el observador? ¿Desde dónde los principios de la física subatómica pueden reflejarse en la biología y en la conciencia? Considero que es importante desarrollar este tema desde el inicio de este canal, que bueno, ya he dado en llamar, como se los dije en otros episodios, Andando Conscientes, como un llamado a la acción con atención plena del instante presente, vital, ese en el que estamos vibrando energéticamente. Más allá de nuestro camino del pasado y de lo que vendrá, estamos siempre en tiempo presente. Y para mí es importante desarrollar este tema de la cuántica, aunque sé que pueda a algunos parecerle un poco complejo, un poco aburrido. Sin embargo, apuesto a elevarnos hacia un mayor nivel de conocimiento. Y no a quedarme en la definición de la palabra nada más, de lo que quiere decir, sino ir un poco más allá. Y me parece importante hablarles de la cuántica y de la mirada cuántica, porque es un gran fundamento para entender muchos de estos procesos, de estas prácticas, de estas teorías que están relacionadas y que aparecen cuando uno comienza a andar un camino de conocimiento personal, de sanación personal. Muchas veces pasamos por crisis personales, por temas de salud, por pérdidas familiares, porque se han ido nuestros hijos de casa y ya no le encontramos mucho sentido, no estamos perdidos. Y a partir de algún disparador, que no necesariamente puede ser una crisis, también puede ser experiencias meditativas, como ya les dije en el primer episodio, que si no lo viste, te recomiendo que vayas al primer episodio y lo veas, porque bueno, hay un poco, digamos, delineo a partir de qué necesidades una persona entra a conocer distintas terapias, no solo científicas, sino también holísticas, teorías religiosas, espirituales, que no tiene que ver directamente con la religión. La religión es una parte de la espiritualidad, pero hay un mundo dentro de la espiritualidad. Por cualquier tipo de despertar, ese clic que hace a empezar a mirarte y a reconocerte y a reconectar con tu ser interior que está y que es el ser más incondicionalmente amoroso. Entonces, a partir de eso, uno comienza a buscar herramientas. Tiene que ver con libros que aparecen y que uno empieza a leer y luego o una constelación, una biodescodificación, por supuesto la terapia clásica, la psicológica, años de terapia. Y bueno, todas estas son herramientas valiosísimas en este camino. Y así como en el primer episodio les hablé que en este canal no iba a haber exclusivamente un tema de solo lo holístico. También iba a haber cosas que son plenamente científicas y que se amalgaman con otras prácticas y otras teorías. Y que todo suma, porque estamos en un universo absolutamente conectados, somos parte, digamos, energéticamente de un entramado que nos une con el todo, ¿no? Somos una parte de un todo y por ser parte del todo somos el todo en sí mismo. Y desde ahí, la cuántica como ciencia física nos enseña un nuevo paradigma.
Este tema del poder creador del observador se refiere a esto que les dije que está en relación con la cuántica, que está en relación con un todo y que está en relación con una conciencia creadora que es previa al colapso de que la energía arme algo, ¿sí? Así visto es como muy difícil, pero lo vamos a desentrañar y vamos a ir entendiendo un poco de qué va todo este tema de la cuántica con este camino de autoconocimiento y de evolución personal. El tema de la mirada cuántica es muy valioso en este camino porque si podemos identificar los programas que nos han formateado desde nuestros ancestros, la resonancia familiar, del movimiento del inconsciente familiar, y a eso le sumamos todo un tiempo gestacional, toda la situación de mamá emocionalmente y todo nuestro camino de vida, vamos a ver que estamos condicionados y desde el inconsciente, donde todo queda grabado, vamos viviendo un cotidiano medio como en piloto automático. O sea, desde lo más básico, como puede ser cepillarse los dientes, que lo hacemos automáticamente, y a lo más elaborado, a cómo gestionamos las emociones, desde dónde. Y ese tipo de reacciones y de situaciones están condicionadas por cómo se nos ha ido estructurando y programando. Entonces, respondemos a determinadas cosas como nuestro GPS interior lo va reconociendo. Entonces, cuando andamos en el camino de tratar de reconocer aquellos programas desde donde vamos gestando nuestra vida, por ejemplo, si vibramos en un miedo permanente a todo, esto bloquea nuestra energía vital. Si podemos lograr a través de una de estas herramientas que aparecen en nuestro camino de sanación personal, la toma de conciencia, el entender para qué nos está pasando esto y desde dónde y a quiénes de quiénes resuena esto, quién no lo ha podido evolucionar, nosotros en qué situación no lo hemos podido evolucionar, qué no pudimos gestionar emocionalmente como debíamos hacerlo. Si nos permitimos desde la toma de conciencia cambiar la percepción, desde esta nueva perspectiva, mirándolo de otra manera, podemos desprogramar ese programa adquirido y elegir más libremente desde dónde la queremos ver, desde dónde queremos observar y ser conciencia creadora que con a partir de nuestra conciencia y de la observancia vamos gestando nuestra vida. Obviamente no soy científica cuántica, no soy doctora en física, por ello, muy respetuosamente y pidiéndole perdón a todos los científicos cuánticos, he estudiado mucho la cuántica ya hace bastante tiempo y voy a dar como unos lineamientos generales de los descubrimientos de la cuántica, como para que, haciendo un paralelismo, cómo llega hasta al pensamiento filosófico y cómo decanta eso en la mirada cuántica. Considero que cuanto más conocimiento, más entendimiento logremos de esta herramienta fabulosa, de este conocimiento universal, de estos descubrimientos que nos han llevado a entender cómo se mueve la materia y la energía de las partículas subatómicas, entonces podremos fundamentar y ampliar mucho más
nuestro nivel de conciencia, porque tenemos el poder del observador y ahora lo estamos viendo y lo estamos entendiendo, y a partir de ahí podemos virar, podemos hacer un viraje y tomar, digamos, las riendas de una madurez emocional y desde ahí lograr una mejor calidad de vida, un estado más de tiempo presente, hacernos adultos emocionales, confiar y andar un camino mucho más sano, mucho más armonioso, en un mayor estado de coherencia. Que, como digo siempre, no quiere decir que no me va a pasar nada y va a estar el mundo todo... no, quiere decir que aquello que suceda, que siempre va a ser mucho mejor que cuando yo estoy en contra de todo o enceguecido repitiendo patrones. Pero que aquello que suceda, malo, bueno, sobre todo malo, lo vamos a poder gestionar de otra manera. Vamos a estar mejor parados y desde ahí evolucionarlo, porque por supuesto que todas las emociones y las situaciones que van sucediéndose están, digamos, para que las experimentemos. El tema es en qué nos anclamos, cuánto nos hacen perder nuestro estado de coherencia, para qué vivimos en el pasado o ansiosos por el momento futuro. Lo que nos depare, hasta qué punto y desde dónde estoy pensando en mis 90 años y en cómo me voy a mantener, por ejemplo, y no vivo mis 30. O sea, es desde ahí y manejando los conceptos, conociendo cómo se mueve la energía, cómo se entrecruzan las partículas subatómicas, que en definitiva nosotros somos energía. Entonces, a raíz de la chispa mínima de energía de la que están compuestas los átomos, nosotros somos millones y millones de átomos reunidos armando materia y por supuesto emanando energía. Así que, ¿hasta qué punto estamos tan desconectados de estos conocimientos? Por ello ahora les voy a hacer una pequeña explicación, espero lo más didáctica posible, básicamente no de todo el desarrollo de la física cuántica, ni de todos los nombres y los años y cómo fue primero y cómo fue después, porque para eso, por supuesto, hay un montón de canales que hablan de física y de libros. Bueno, el desarrollo es absolutamente fenomenal. Hoy simplemente voy a dar ciertos lineamientos para que no sea tan aburrido y para que no se pierdan tanto en lo que les quiero contar o explicar. Entonces, la física cuántica es una rama de la física que estudia el comportamiento de la materia y de la energía, lo mismo que toda la física, pero de las partículas subatómicas. El átomo, desde tiempos antiguos hasta fines del 1897 aproximadamente, en el que se consideró la mínima partícula de energía, o sea, lo mínimo de energía que forma materia era el átomo, ¿sí? En 1897 se produce un descubrimiento por el cual aparece una partícula subatómica, o sea, más chica que el átomo, que compone al átomo, que era el electrón. El electrón, la primera partícula subatómica que se encontró, que se descubrió. Esto sentó las bases de lo que luego sería la física nuclear. Y a partir de principios del siglo XX, comienza a desarrollarse la física cuántica. ¿Y qué conocimientos aparecen en este estudio que fue desarrollándose en la experimentación, siguiendo un método científico apropiado? Que, a diferencia
de la física clásica y del movimiento de los átomos, el intercambio de energía, que es continuo en ese mundo, en el mundo subatómico, o sea, el de las micropartículas de energía, no se mueve ese intercambio en forma continua, sino en porciones, en pequeños paquetes denominados cuantos. De allí el nombre de física cuántica. Y que esas partículas mínimas pueden comportarse como ondas vibracionales, como si fueran las ondas que se producen en el agua, o como partícula, como ondas o como partícula. La partícula es lo que termina armando un objeto determinado. Entonces, a diferencia de la física clásica, que es determinista, porque dadas unas condiciones iniciales se obtiene un resultado determinado, en la física cuántica no hay una certeza del estado futuro, sino una probabilidad. O sea, la física cuántica es probabilística y no determinista. No da una localización exacta de una onda, sino una probabilidad de encontrarla en diferentes estados o lugares. Y es increíble, lo más increíble es que de este mundo de incertidumbre y de probabilidades sin certezas concretas salga, por ejemplo, la tecnología como el reloj atómico, que es base del GPS, que nos da precisión de localización, o las resonancias magnéticas, o los transistores, que son base de los chips de todas las computadoras, los láseres. Todo eso es resultado tecnológico del conocimiento cuántico. Entonces, lo que nos muestra la física cuántica es que a partir de la intervención en ese mundo subatómico, desde, por ejemplo, la medición de esas partículas, se obtiene un resultado. La medición modifica. ¿Cómo modifica? Porque al medir, al intervenir, se produce un colapso y de ese colapso se arma algo definido. Desde que esta teoría comienza a ser entendida y divulgada en todo el mundo, comienza a cuestionarse la propia noción de realidad, de estar en un mundo de probabilidades y de incertidumbre. Entonces, desde una mirada cuántica, si yo soy el que mido, el que intervengo y hago colapsar esas partículas subatómicas, estoy dando forma y creando lo que está viniendo, lo que estoy formando, todo lo que tiene que ver con la energía. Entonces, si decimos que somos materia, que somos energía, que nuestros pensamientos son energía, que nuestras emociones son energía, que todos nosotros somos energía y las micropartículas, las partículas más pequeñas de energía se mueven de esta manera que les expliqué y definen, o sea, dejan de ser probabilidad y se arman algo concreto en función de quien lo observa, de quien lo interviene. Entonces, ¿qué somos cada uno de nosotros? Creadores de nuestra experiencia, creadores de nuestro camino, de nuestra vida. Si cuando uno observa, modifica y, digamos, termina definiendo y eligiéndose una de esas probabilidades,
Entonces empezamos a entender el poder que tenemos. Y esto no es negar a Dios, ni a ninguna de las religiones. No. Al contrario, están los que consideran que Dios es un creador mayor, es la conciencia creadora máxima. Ahora, nosotros, de nuestra vida en particular, en cuanto a cómo gestionamos nuestras emociones y cómo vamos armando nuestra vida, ese es el poder del observador. Entonces, ¿para qué es importante conocer todo esto? Para entender que somos los que vamos armando nuestro camino día a día, en cada instante, porque somos energía en movimiento. Y desde una conciencia de observancia podemos ir modificando esas probabilidades a ir eligiendo lo mejor para nosotros, desde un estado de conciencia más elevado. Para eso hay que comenzar a identificar desde dónde estamos observando nuestra vida, desde qué programas. Por ejemplo, si voy a hablarles un ejemplo como muy, digamos, lineal para que se entienda bien. Si vengo de una familia que ha vivido guerras, que han tenido que exiliarse, que han pasado meses con hambre, que han perdido todo y que llegaron a otro país con una valijita y un montón de ilusiones y un montón de dolores y sufrimientos que no se pudieron gestionar porque estaban en modo supervivencia, porque había que vivir, había que sobrevivir. Con el estrés, con las angustias, con las pérdidas, con los dolores, no teníamos tiempo, teníamos que seguir viviendo. Ok, de repente, 2 generaciones después, esa familia, por ejemplo, tuvo como un resonar, no todas las familias que vivieron, porque esa es otra cosa, no todo el mundo gestiona las emociones de la misma manera, entonces habrá familias y personajes dentro de esa familia que lo vivieron de una manera y otros que no, porque pudieron resolverlo y gestionar emocionalmente desde otro lugar. Pero habrá algunos que se les quedó ahí sin poder salir de ahí. Entonces, un par de generaciones después resonará en nosotros la carencia. Esta necesidad de guardar, de no gastar o de perder o de, incluso habiendo hecho dinero, este sufrimiento de si pierdo, si no queda, si se pierde, si mis hijos, si mis nietos, ¿no? Y esa situación sigue estando. Y no nos deja vivir bien, porque estamos viendo desde la carencia. Y esa carencia es afectiva también. Entonces, por ahí tenemos situaciones no solo en relación al dinero o a lo que tengo y dejo de tener, sino en cuanto a parejas. Es como que todo se nos torna en la carencia. Pero nosotros no sabemos exactamente eso. Nosotros vamos andando como dormidos desde la carencia, manifestando las probabilidades. ¿Qué van a hacer? ¿En qué van a resonar? En la carencia. Porque es de donde yo vibro la energía, manifiesto la energía, desde esos programas. Entonces, mi resonar es de carencia. Si a partir de ingresar en un camino de conocer mis programas, el autoconocimiento, y empiezo a entender, ¿para qué me pasa esto? Claro, si yo vengo de acá, y a esta persona, mi abuelo o mi bisabuela, sufrió esto y yo estoy resonando eso. Y a su vez mi mamá también vivió episodios así y yo a lo largo de mi vida. Entonces, ¿puedo yo modificar esto? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si entendemos cómo puede manifestarse desde la cuántica esta colisión, este colapso, que hace que de ese mundo de probabilidades uno se agarre y se vaya, digamos, encauzando. Entonces,
tenemos un poder maravilloso. Desde donde observamos, creamos. De eso se trata la cuántica en este caso de lo que les estoy hablando, ¿no? A ver, también está, por ejemplo, también están otras denominaciones, también dentro de la cuántica, con la misma base, el doble cuántico, el salto cuántico. Hoy no les voy a hablar de eso. Quedará para otros episodios, porque es un mundo fascinante y aún en pañales. Así, aunque tenga más de 100 años, sigue aún. Ya viene un segundo oleaje tecnológico, seguramente. Ya la inteligencia artificial, ya. Y va a expandir, y va a expandir, y va a expandir. Bueno, tomemos a nuestro favor esos conocimientos, hagamos información, enraicemos esa información, así como las computadoras que tienen miles de nubes y nubes que hay en el mundo, digamos, del Internet. Bueno, ¿nosotros qué somos? Tenemos un poder porque nos podemos autoformatear, o sea, resetear, reformatear, y lo podemos, sí, lo podemos. Y hay un montón de autores, libros, prácticas, cada vez más que van en ese camino. Entonces, yo no les voy a decir, este es el camino, eso es lo que tenés que hacer. Sí quiero que sepamos que hay distintas herramientas. Ese es mi mayor objetivo en este canal. Es como un canal educativo, pero no desde ponerme en... Es como un canal educativo, aunque no es que yo quiero ser la directora de la escuela. No, lo que quiero es, de tanto que estudié, de tantos años que vengo formándome, estudiando, leyendo, haciendo cursos, haciendo carreras. Yo vengo de una formación universitaria, desde la licenciatura en Historia, la abogacía, la gestoría judicial. Yo pasé por universidades, estuve 10 años en universidades, más todas mis etapas de primaria y secundaria, digamos, básico, pero después un montón de institutos, de carreras virtuales, y no hablo de 3 meses, hablo de 1 año, de 2 años, de 3 años, y de mucho libro y de mucho estudio. Entonces, ¿cómo no, realmente siento la necesidad de compartir estos conocimientos? Y después ustedes, vos que estás del otro lado, elegirás, o quizás sea solo por curiosidad, para entender un poco más. A mí todo me parece maravilloso, porque creo que como animales sociales, totalmente sociales que somos, estos seres somos sapiens, cada vez más sapiens, y cada vez más alejados de nuestra naturaleza, ¿no? Porque básicamente sí somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. A veces uno dice la naturaleza, como poniéndola fuera. Bueno, yo estoy rodeada de naturaleza, pero soy naturaleza. Entonces, entendernos desde ese lugar nos da muchas herramientas. Y la mirada cuántica da mucho fundamento a todos estos procesos sobre los que trabajamos. Cuando empezamos por una crisis personal, porque nos acercamos a un método y nos fascinó, porque empezamos a leer algo y abrimos un espacio de conocimiento que queremos saber más, por el modo que sea que llegaste a entender estos procesos, por muchos años de terapia, del modo que sea, desde la religión, todos estos conocimientos van a ser decantados por tu ser. Y muchos de estos te resonarán y otros no. Pero sí creo que es importante poner en palabras sencillas, espero que así sean, palabras sencillas, toda esta información. Y algo más, se descubrió
en este mundo de la física cuántica, que una vez que las partículas subatómicas entran en contacto, siguen influenciándose mutua e instantáneamente, a través de cualquier distancia y para siempre, incluso en otro tiempo. Esto es lo que se llama entrelazamiento cuántico. Nuevos descubrimientos científicos demostraron que la no localidad de las moléculas, desde allí lo maravilloso de entender cómo influencia nuestro transgeneracional en nuestro presente. Se puede entrelazar una partícula de este presente con otra que existió en el pasado. Y esto es algo fundamental, es un fundamento para mostrar cómo podemos cambiar la información que grabamos en nuestro inconsciente que viene pasando desde nuestros ancestros, desde el inconsciente familiar. Desde la mirada cuántica de la vida podemos fundamentar cómo podemos autorresetearnos y reformatearnos, desprogramar, reprogramar. Es como de una maravillosa plasticidad y de adaptación, ¿no? Una adaptación permanente. A partir de esto podemos ir modificando nuestra vida e ir haciéndola como la deseamos. Se ha creído que es desde la repetición va a venir, porque si manifiesto, el tema es ¿desde dónde estoy manifestando? ¿Desde qué emoción que está allá anclada y no la veo? Pues para manifestar, primero tengo que reconocerme, reconectarme, reconciliarme. Es desde ahí donde puedo manifestar libremente. Y esa libertad me trae como una retroalimentación. Uno dice, puedo atraer todo lo que pienso. ¿Y desde dónde pienso? ¿Desde qué inconsciente, desde qué formateo de plaqueta madre, de disco duro, de disco rígido, vengo armando o se viene desarrollando mi vida? Como para entender qué tengo que resetear, qué tengo que desprogramar. Si no sé qué tengo que cambiar o desde dónde estoy viendo lo que estoy viendo, se hace más difícil manifestar, ¿no? Identificar los programas, recién ahí empezamos a tomar conciencia y desde esa toma de conciencia seguir aprendiendo sobre nosotros, sobre nuestro inconsciente y poder liberar energías comprimidas, cerradas, que quedaron ahí en forma de miedo, de soledad, de desamor, de miedo a morir literalmente, de miedo a morir de hambre. Hay mucha memoria en nosotros de otros. Y eso es desde donde podemos empezar a aprender que podemos desaprender y desprogramar. Por último, entonces, este es mi mensaje. La física cuántica no solo nos dio el conocimiento de la materia, cómo se comporta la materia y la energía a escala subatómica, y a partir de eso todos los avances tecnológicos que han revolucionado al mundo entero, la tecnología del mundo entero, sino también nos permite, traspolando esos conocimientos a nuestra experimentación en este plano, nos permite dar sustento para aprender que tenemos una conciencia que no es pasiva, sino que tiene una función activa.
creando la realidad que experimentamos. La cuántica ha demostrado que todo está unido a través de un campo cuántico de miles de probabilidades. Y toda la información está contenida en ese campo cuántico de miles de probabilidades, siendo nuestra realidad una mínima porción de ese campo cuántico y de esa información. Y que esa mínima porción, que es nuestra realidad, forma parte de un poder creador, de un estado de conciencia superior. Ese es el conocimiento de la cuántica. Hay mucho más para hablar, serán otros episodios. Sí, quería acercarles este conocimiento. Tuvimos un primer capítulo o episodio en el que hablamos de desde dónde comenzamos a andar en esto de mirarnos, de priorizarnos, de vernos, de entendernos. Luego les hablé un poquito, un inicio de lo que es la biodescodificación. Hay mucho más para tratar dentro de lo que es la biodescodificación. Hoy les hablé un poco de lo que es la mirada cuántica. En próximos episodios estaremos hablando de lo que es el proyecto sentido, las influencias en nuestro presente del árbol transgeneracional, pero también hablaremos de otras formas de autoconocernos, como puede ser la grafología, la numerología, las terapias holísticas en general, las constelaciones, qué es el Reiki, otras prácticas, mindfulness. Este es un mundo cada vez más extenso, lleno de probabilidades, y estará en nuestro camino la toma de conciencia. Ahora creo que ya van entendiendo un poco más y cada vez más van a seguir entendiendo. Suscríbete, activa la campanita, compartí, comentá, para que haya siempre más episodios en mi canal y van a ir comprendiendo el para qué le puse Andando Conscientes. Te agradezco y te espero en el próximo episodio. Gracias.